Zunino acaba de romper el espejo del baño a puñetazos y la producción cortó la señal en vivo. Así, sin aviso, sin explicación, las cámaras se apagaron y miles de personas se quedaron viendo una pantalla negra sin entender qué demonios acababa de pasar. Esto no fue un berrinche, no fue un golpe al aire, no fue un momento de frustración controlada. Zunino perdió el control por completo, destrozó el espejo con los puños y la casa entera sintió el impacto. Y lo peor de todo es que nadie sabe qué pasó después de que cortaron la transmisión. Porque cuando un reality decide apagar las cámaras en plena crisis, es porque lo que está pasando adentro es demasiado grave para mostrarlo en vivo. Y eso abre una pregunta enorme. ¿Qué tan mal se puso la situación después de ese momento? ¿Zunino siguió fuera de control? ¿Alguien más salió lastimado? ¿La producción tuvo que intervenir físicamente? Porque cortar la señal no es algo que se haga a la ligera. Eso significa que cruzaron una línea, que el programa ya no podía sostener lo que estaba pasando frente al público y que ahora todos están tratando de controlar el desastre antes de que explote por completo. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que ver el contexto de lo que venía pasando en esa casa, porque esto no salió de la nada. Zunino no es alguien que explota sin razón, y lo que pasó esa noche fue la culminación de semanas de presión, roces constantes, alianzas que se rompieron, estrategias que fallaron y una convivencia que ya estaba al límite. La casa llevaba días con un clima pesado, con tensiones que no se resolvían, con participantes que ya no se aguantaban entre sí, y con Zunino en el centro de varios conflictos que lo fueron desgastando poco a poco. Porque Zunino venía arrastrando problemas con varios participantes. Había tenido roces con Brian, discusiones con Titi, desacuerdos estratégicos con Danelik y una sensación general de que estaba siendo señalado, juzgado y aislado por el resto de la casa. Y cuando alguien siente que está contra la pared, que no tiene salida, que todo el mundo está en su contra, la presión se acumula de una forma peligrosa. Y esa noche algo hizo que todo explotara. No sabemos exactamente qué detonó el momento. Pudo haber sido una discusión, una provocación, una acumulación de comentarios, o simplemente el peso de estar encerrado bajo cámaras las 24 horas del día sin poder escapar de nada. Pero lo que sí sabemos es que Zunino entró al baño, y en cuestión de segundos, el sonido de vidrios rompiéndose llenó la casa. Los participantes que estaban cerca se quedaron congelados. Algunos corrieron a ver qué pasaba, otros se alejaron por miedo, y la producción reaccionó de inmediato cortando la transmisión. Y ahí es donde la situación se vuelve aún más delicada, porque cuando las cámaras se apagan, el público empieza a imaginar lo peor, y en redes sociales la especulación explotó en segundos. Algunos decían que Zunino se había lastimado, otros que había amenazado a alguien, otros que la producción tuvo que sacarlo de la casa de emergencia. Y la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó en esos minutos sin señal, pero lo que sí es claro es que fue lo suficientemente grave como para que el programa decidiera ocultar lo que estaba sucediendo. Y eso pone a la producción en una posición complicadísima, porque por un lado tienen que proteger la integridad de los participantes y evitar que se muestre algo que pueda ser peligroso o irresponsable. Pero por otro lado, están alimentando la especulación, están dejando que el público llene los vacíos con sus propias teorías y están generando una desconfianza enorme sobre qué tanto control tienen realmente sobre lo que pasa adentro de esa casa. Porque la pregunta que todos se están haciendo ahora es, ¿hasta dónde puede llegar un participante antes de que lo saquen? ¿Romper un espejo a puñetazos es motivo de expulsión inmediata o la producción va a dejarlo pasar porque genera rating? ¿Y qué pasa con el resto de los participantes que ahora tienen que convivir con alguien que perdió el control de esa manera? Porque Brian, Titi, Daniela, Luana, Manu, Nazareno y todos los demás ahora están en una posición incómoda. Algunos van a querer que Zunino salga de la casa, otros van a tratar de minimizar lo que pasó para no quedar mal con el público, y otros simplemente van a tener miedo de ser los próximos en explotar. Y lo más peligroso de todo esto es que cuando un participante cruza esa línea, cuando pierde el control de esa forma, el resto de la casa empieza a sentir que ellos también podrían llegar a ese punto. Porque si Zunino, que parecía alguien relativamente estable, llegó a romper un espejo a puñetazos, ¿qué impide que cualquier otro participante haga lo mismo? ¿Qué tan cerca están todos de ese límite? Y ahí es donde este incidente se vuelve mucho más grande que solo Zunino rompiendo un espejo. Porque lo que pasó esa noche expone algo que el reality no quiere admitir, que están llevando a los participantes al límite, que la presión constante, la falta de privacidad, las estrategias, las traiciones, los juegos mentales y la convivencia forzada están quebrando a la gente. Y cuando alguien explota de esa manera, no es solo su responsabilidad, también es responsabilidad de un formato que empuja a las personas hasta el punto de quiebre para generar contenido.
Porque seamos honestos, los realities viven de la tensión, del conflicto, de los momentos límite, pero hay una línea muy delgada entre drama entretenido y crisis real. Y cuando un participante destroza un espejo a puñetazos, esa línea ya se cruzó, y la pregunta que queda es, ¿la producción va a tomar esto en serio? ¿O van a dejarlo pasar porque saben que este tipo de episodios generan conversación, tendencias en redes y rating? Y mientras tanto, el resto de la casa está en una posición imposible, porque ahora tienen que decidir cómo reaccionar. Algunos, como Brian o Danelik, probablemente van a exigir que haya consecuencias, que Sunino no puede quedarse después de lo que hizo. Otros, como Titi o Manu, tal vez traten de entender qué lo llevó a ese punto, de no juzgarlo tan rápido. Y otros simplemente van a mantenerse al margen, esperando a ver qué decide la producción antes de posicionarse, porque saben que cualquier cosa que digan puede volverse en su contra, y eso es lo más retorcido de todo esto. Que incluso en medio de una crisis real, los participantes tienen que seguir jugando. Tienen que calcular cómo reaccionar, cómo se van a ver ante el público, cómo esto afecta a sus alianzas, cómo pueden usar este momento a su favor. Porque en un reality, nada es solo lo que parece. Todo es estrategia, todo es imagen, todo es contenido, pero lo que no pueden controlar es lo que el público está pensando. Y en redes sociales, la reacción fue inmediata. Algunos están pidiendo la expulsión de Sunino, diciendo que lo que hizo es inaceptable, que puso en riesgo a los demás, que cruzó una línea que no se puede perdonar. Otros están defendiéndolo, diciendo que claramente está pasando por algo grave, que necesita ayuda, que la producción debería haberlo sacado antes de que llegara a ese punto. Y otros simplemente están exigiendo transparencia, queriendo saber qué pasó realmente después de que cortaron la señal. Y esa es la gran pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué pasó en esos minutos sin cámaras? ¿Sunino se calmó o la situación empeoró? ¿La producción tuvo que intervenir físicamente? ¿Alguien más salió lastimado? ¿Lo sacaron de la casa esa misma noche o sigue adentro esperando una decisión? Porque hasta que la producción no hable, hasta que no den una explicación oficial, todo son especulaciones. Y mientras más tiempo pase sin respuestas, más crece la desconfianza. Porque este no es un juego cualquiera. Esto es la vida real de personas reales que están siendo expuestas las 24 horas del día. Y cuando alguien llega al punto de romper un espejo a puñetazos, ya no estamos hablando de entretenimiento. Estamos hablando de salud mental, de límites, de responsabilidad. Y la pregunta que todos deberían estar haciéndose es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por rating? Porque lo que pasó con Sunino puede ser solo el principio. Y si la producción no actúa con firmeza, si dejan que esto pase sin consecuencias reales, están mandando un mensaje muy claro, que todo vale, que no hay límites, que pueden llevar a los participantes hasta el quiebre total si eso genera contenido. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás.